Hola, buenas tardes. Estamos de nuevo aquí en el canal de Copas con Nadie. Hacía varios meses que no pasábamos por aquí, pero bueno, hoy hemos vuelto a tener la ocasión para entrevistar a Matilde González. Os quiero recordar antes de nada también que si queréis os podéis suscribir al canal para que os lleguen los vídeos inmediatamente, los que publiquemos, y que también si tenéis a alguna persona que sea lo suficientemente interesante como para poder salir en este canal de Copas con Nadie, por favor escribirnos a decopasconnadie@gmail.com, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya sin más dilación vamos a empezar a entrevistar a Matilde, que en esta ocasión ha venido, al que no lo adivináis, a hablar de su libro, otra que nos ha salido escritora. Y Matilde es la madre de Guiomar, a quien le hicimos una entrevista allá por marzo, ¿verdad? Hace unos meses. Efectivamente. Y bueno, la buena noticia es que Guiomar ha tenido muchísimo éxito, no solamente a través de los vídeos que se vieron, de las visualizaciones, sino que después hicimos una presentación del libro, ¿verdad?, en la Galería de Arte Miguel Santana, Santana Arts Gallery. Y después está en la Feria del Libro, y bueno, ha tenido un éxito rotundo con su libro y sobre todo con sus declaraciones en primera persona de todo lo que ella ha pasado a través de su enfermedad, de su bipolaridad, ¿no? Así que bueno, pues en este caso Matilde no nos va a hablar de ninguna enfermedad ni de nada de eso. Matilde viene a hablar de su libro porque, dinos tú, ¿qué es lo que nos espera para este otoño? Yo he escrito una serie de relatos desde que ya no trabajo en activo, y he tenido la ocasión de conocer a mucha gente, de tener muchas vivencias, de ver muchas historias y de que se me quedaran grabadas en la retina. Pero tú has sido escritora de siempre, o sea, esta vena artística, ¿de dónde os viene? Porque sí que es verdad que yo he leído el libro y es verdad que tienes unas capacidades extraordinarias. O sea, a mí me has recordado muchísimo a Gala en la descripción de todas las situaciones. ¿De dónde os viene esta capacidad para escribir? Begoña exagera. No exagero. Begoña exagera. De verdad que no. No me gusta nada adular a la gente. No me parece a Gala, pero bueno, ella dice que sí. No sabría decirte de dónde viene la intención literaria o la sensibilidad artística. Quizás esto lo tiene todo el mundo. ¿Y tú lo has oído sacar ahora? Porque tú pensabas que después de jubilarte te ibas a dedicar a esto, iba esto a formar parte de tu vida. Bueno, a mí siempre me ha gustado escribir. Es verdad que siempre he tenido esa sensación de se pueden contar cosas de otra manera, o me divertiría hacer ver la vida desde otro prisma. Claro, desde mi prisma, claro, desde mis ojos. No, claro, y tu versión es tan lícita como la de cualquier otra persona. Claro. El caso es que en la Espoleta fue cuando yo me jubilé, me prejubilé. Sí. Y tenía un ordenador muy viejo. Fui a una tienda, un centro comercial, y me compré uno nuevo, ¿Sí? Justo al mes de jubilarme. Sí. Ahí tenía intención de seguir con la investigación histórica de la tesis. ¿Porque tú a qué te dedicaste entonces? Yo estudié Historia del Arte. Y durante los años de mi más tierna juventud volando hice una tesis doctoral que leí en la Universidad Complutense. Y la tesis doctoral siempre ha estado ahí, aparcada. He hecho pequeñas colaboraciones en revistas y en artículos especializados, pero en realidad nunca era lo suficientemente importante el tema, el interés y la falta de tiempo, me imagino, ¿no? Nunca era lo suficientemente importante como para cambiar toda mi vida y dedicarme a la investigación o a la docencia histórica. Bueno, en la vida eliges, yo elegí seguir volando, tuve una familia, 2 hijas. No me dio por hacer oposición y te dedicaste a otra cosa. Sí, pero bueno, con la buena suerte de que ahora lo has podido retomar. Fíjate qué suerte, ahora tener una segunda vida. Sí, entonces cuando me jubilé dije, bueno, ahora que tengo un ordenador nuevo, voy a ponerme a ver qué tenía yo escrito de antes, porque mi idea era hacer un ensayo divulgativo. Todo de historia del arte. Todo de historia del arte, sacando temas de la tesis.
Cuando me metí en el nuevo ordenador y me configuraron el Word y todo el hardware y todo el hardware, todo esto, pues de repente aparecieron en la nube, aparecieron relatos que estaban ahí hacía años y yo ni me acordaba. ¿No sabes lo que es? Esto es como encontrar un tesoro debajo de una piedra. Lo mismo, pero en la nube. Así como te lo cuento. Entonces empecé a releerlos. Un poco aparqué lo de los relatos históricos, que también lo he hecho, esto sería para otro tema, de otro libro. Y empecé a revisar lo que ya tenía escrito de relatos cotidianos. Son más costumbristas y más... No tenían que ver con el siglo XIX, que era mi especialidad. Claro. En estas estábamos cuando empecé a pensar que realmente, con toda la cantidad de tiempo que tenía, podía hacer las dos cosas. Podía seguir investigando, hacer divulgación de un tema que se conoce menos, que es la historia estética del siglo XIX, o la evolución estética, la evolución del gusto, y por otro lado, pues seguir con mis relatos costumbristas, más cercanos, más cotidianos, más del día a día. Sí, además he visto en tu libro que hay muchas historias que sacas precisamente de toda tu vida después de haber estado 30 y pico años trabajando como azafata de vuelo. Con lo cual, claro, eso me imagino que te habrá nutrido muchísimo, ¿no? Porque es verdad que cuentas historias preciosas, además. Claro, toda la experiencia de tantos años no la puedes olvidar así fácilmente. Como tampoco puedes olvidar el sitio donde vives, el barrio donde también sale mucho, el barrio donde vivo, o tu vida sentimental, o las experiencias con tus hijas. Eso es inevitable. Una de estas es cuando conté la historia de Guiomar. Ajá, efectivamente. Y mira, pues ya que has sacado el tema de Guiomar, ¿cuál es tu punto de vista de padre después de la historia que nos contó Guiomar y que os invito a que la veáis a través del canal de Copas con Nadie o a través de su libro, Error 404? Resúmenos así en pocas palabras, ¿cuál es tu punto de vista de la historia de Guiomar y qué recomendarías a los padres? Sobre todo eso, ¿qué recomendarías a algunos padres que se encuentran con una historia así o que a lo mejor piensan que su hijo tiene algo raro pero no acaban de dar el paso para decir a ver qué es lo que está pasando aquí? La historia de Guiomar se resume en una historia de superación, de un trastorno bipolar que empezó siendo un brote psicótico, que fue muy duro porque era muy adolescente, muy jovencita, que afortunadamente cogimos al vuelo y con buenos especialistas y con tiempo. Ella ha sido bastante buena enferma, no se ha saltado la medicación, ha salido siempre las recomendaciones que le han dado sus médicos, los especialistas, y ella ha puesto todo de su parte. Y ella es la que tiene más mérito. Ella ha crecido con la medicación, con el trastorno, con la terapia y con todo lo que lleva. Y gracias al apoyo de todos vosotros, claro. Claro, nosotros hemos apoyado, claro, hemos estado ahí siempre, al 100%, pero ella yo creo que es la que tiene el mérito, sin duda. Claro. Y bueno, entonces, ¿tú qué recomendarías, cómo lo has vivido tú y qué recomendarías a los padres? Yo lo he vivido desde el principio con mucha angustia, claro, con mucha incertidumbre, con mucho miedo, con impotencia, me imagino, ¿verdad? Bueno, impotencia, es que esta parte se la ha dejado más bien a la parte médica. O sea, son ellos los que si podían hacer algo eran los médicos o los terapeutas. Yo me pongo más en el nivel sentimental de madre, pues visto así, con tremenda tristeza a ratos. Pero eso mismo era el motor para sacar lo mejor de mí. Como madre, hay que estar al 100%, hay que no dejarse bajar la guardia, no hay que dejarse amilanar, no hay que dejarse bueno, es que yo me imagino que si ella ve que tú pierdes la fe y que tú pierdes la energía, pues eso no le hubiera servido a ella para nada. No, claro, tiene que estar. Los enfermos, sobre todo cuando son adolescentes, los adolescentes normales, pero bueno, ya si están enfermos o tienen algún trastorno, tienen que estar muy apoyados y tienen que ser muy entendidos. A mí los adolescentes en general me parecen personas muy frágiles. Sí, ¿verdad? Y me dan, como grupo social, me dan un poco de pena.
O sea, Bueno, pero todos hemos pasado por ahí y claro. quiero decirte que es una prueba de vida también, que Sí. dices, bueno, si la paso bien, tiro para adelante, si la paso mal, pues tendré que tirar para adelante, pero de otra manera, ¿no? Sí, siempre te puedes enderezar, Claro. pero cuando estás enfermo y Claro. tienes una medicación, Mm, piensa que esa medicación era fortísima. ya. Le hacían engordar muchísimo, la tenían medio drogada. Con lo cual, Ella sí, en la primera fase intentamos que estuviera en casa un cierto tiempo, pero tenía que seguir el curso. claro. No podíamos tenerla en casa permanentemente. Volvió a sus tareas al colegio, pero en el colegio seguía siendo la señalada y la rarita. ¿Cuánto daño hace eso, eh? ¿Cuánto daño hace eso? Es tremendo, claro. Es tremendo. Y ahora desgraciadamente estamos viendo muchos casos. Hombre, Muchos desgraciadamente. casos de gente muy señalada, de adolescentes o de personas con uno u otro problema. Mira, en ese sentido, Matilde, yo voy a hacer una declaración que va a resultar feísima, seguramente. Pero yo creo que el bullying no tiene que ver con los hijos, tiene que ver con los padres. Porque yo, desde luego, mis padres me ven, cuando yo era pequeña, me ven señalar a alguien o hacer un bullying a alguien que no sería bullying, sería acoso, que es la palabra que tenemos en español para eso. Sí. Y yo creo que me meten una hostia, que mis padres no eran de dar, pero yo creo que, o sea, me ven hacer una cosa, o sea, o sospechan por algún casual que yo estoy haciendo mal a alguien con algún comentario mío, porque le estoy llamando gordo, gafotas o no sé qué, y desde luego el castigo me lo llevo yo, ¿sabes? Entonces yo lo que creo ahora mismo, que todos los niños que hacen acoso, y con todos mis respetos de verdad, pero todos los niños, no los que lo reciben, sino los que hacen acoso, es porque en casa están pasando cosas. Así que yo animo a que los colegios miren eso, no miren al niño, porque seguramente el niño está aprendiendo actitudes y palabras y todo que ha escuchado en casa, porque nadie somos capaces, o sea, nadie podemos decir nada que no hayamos escuchado antes, ¿sabes? Puede ser, sí, hay una parte cierta en lo que dices, yo también estoy de acuerdo. Lo que pasa es que los niños, las familias y son sociedad, somos nosotros, somos todos. Ya. Entonces vivimos en este entorno en el que el marketing, la publicidad, la moda, todo nos conduce a un esquema de valores, a un esquema estético, a una forma de vida Ya, claro. que es la que hemos creado, Claro. la hemos creado nosotros. Sí, y que la damos por correcta y no es la correcta, porque no hay por qué estar en una talla 38. No solo la talla, sino cuántas veces la tecnología, los móviles y las tablets valen para que hagan de niñera de los niños. Sí, por eso, es que esa es otra cuestión, efectivamente. Cuando Claro. falta gente en casa, Sí. digo gente Sí, que puede ser sí. papá Padre, o mamá o lo que sea, abuelo. o dos papás o dos mamás o lo que sea, porque eso sí que es verdad, que eso, mientras que hay amor, que es lo más importante. Pero si faltan personas en casa, es cuando se dan todo este tipo de problemas. Porque está claro que tus padres te controlaban, igual que los míos, en una época en que jugábamos en la calle. Claro, O te conocían en el vecindario, sí. o en un pueblo, no te digo nada. Hablamos de una gran ciudad. Pero ahora no ocurre esto, los niños no juegan en la calle, hace mucho ya que no sería un suicidio que jugaran en la calle solos, o sería un suicidio que estuvieran sin control. Y el control, como muchas veces no lo tenemos, Sí. derivamos a la tecnología. Al control parental en la Sí, tecnología. a la tecnología. Entonces estás tan tranquilo sabiendo que tu hijo está no sé dónde, pero no sabes si está haciendo bullying o cómo se está portando, madre Claro, mía. claro. Bueno, entonces no nos desviemos porque No, eso tiene para otro libro también. Mm. Entonces, ¿tú qué recomendarías a los padres que se encuentran con un episodio así? ¿Qué les dirías como madre? Que no bajen la guardia, que observen lo que les pasa, que consulten siempre tienen a mano grandes especialistas. Yo aconsejo siempre la sanidad pública, en nuestro caso ha sido providencial. Hay grandes especialistas. Es verdad que van con un poquito de retraso, es verdad que hemos tenido ayuda de terapeutas privados en ocasiones, sí, eso es cierto, pero sobre todo que no desesperen y que apoyen al 100% los tratamientos y la situación de sus hijos. Hay que tener una dosis extra de paciencia, de cariño, de comprensión, de empatía. Si ya un adolescente es difícil, pues un adolescente con un trastorno ya mucho más.
pero se puede salir adelante, sí, Muy bien. claramente. Guiomar es el ejemplo. Muy bien, pues eso te iba a decir ahora mismo, que enhorabuena por haber conseguido que Guiomar sea como es y haber estado con ella de esa manera tan Sí. maravillosa. Bueno, pues ahora nada, ahora ya vamos a hablar de tu libro. Cuéntanos, ¿en qué consiste tu libro? ¿Cuántos capítulos hay? ¿De qué nos hablas en tus libros, o sea, en esos cuentos? El libro es una recopilación de cuentos y se llama Todos somos pasajeros. En realidad el tema, el título más bien lo puse después. Yo hice con estos relatos que me encontré en la nube y todo lo que escribí después, en este año y medio, he escrito muchísimos relatos, no solamente históricos, he escrito de mi experiencia por los aviones, de mis amigas, de mi barrio, de mi pasado, de todo lo que escribe alguien que tiene cosas que escribir. Cualquier detallito vale para elaborar una historia. Fíjate en lo que estoy cayendo ahora, Matilde, que sin darte cuenta, a través de esos relatos, y aunque hayas cambiado los nombres de las personas y todo eso, Sí. pero ha sido como una manera de volver a revivir y de hacer balance de tu vida, ¿no? Porque, claro, los escritores realmente se están volcando en sus realidad personajes, ¿no? Autoficción, Claro. llaman autoficción, pero en realidad no es autobiografía pura y dura, pero cuentan su vida, sus cosas, o la vida y las cosas a través de sus ojos, que es un poco lo mismo. Sí. Pues esto es lo que yo hago. Este libro en concreto, porque hay relatos para otro libro más, tiene 26. Muy bien. 26 relatos y van desde lo anecdótico de lo que puede pasar a bordo en un avión hasta lo más personal, hasta mi vida de pareja o de lo más personal. Y Todos somos pasajeros tiene que ver con que exactamente todos transitamos por los aviones, pero transitamos por la vida. Transitamos por la felicidad, por las dudas, la alegría, la amistad, la enfermedad. Todo esto nos hace humanos, todo esto es lo que nos hace pasajeros, efímeros. Fíjate, por ejemplo, en el último relato que yo cuento, que yo leí anoche, que te he dicho que es por donde me he quedado, ese pasajero tan especial que formó parte de tu vida, ¿no te gustaría que esa persona supiera que hay un cuento de este libro que se lo has dedicado? Sí, la verdad es que ahora que lo pienso... Te lo digo, por eso te lo digo, por ejemplo, a la familia, imagínate, del comandante Arteaga, que también le has dedicado un cuento, y no sé, pues todas las personas estas de las que hablas en algunos cuentos, que dices, jope, pues es que no estaría mal, a lo mejor incluso citarles, ¿no? Para cuando si es posible, intentar encontrarles y decirles, oye, mira, que has formado parte de mi vida y que ahora formas parte de mi libro, y no sé. No lo sé si le interesaría a todo el mundo saber. No lo sé. Es verdad que he contactado con aquellas personas cuyo protagonismo es muy evidente. Sí, o que están citadas con su nombre. En muy pocos casos. Guiomar tiene un capítulo que se llama Guiomar y por supuesto la primera que le he preguntado es ¿tú quieres que salga tu nombre o salga una ficción con...? Ella dijo que sí, por supuesto, me daba igual. Pero hay uno en concreto, un capítulo que se llama Nombres, que lo tengo por aquí, que cuento, anécdotas de cómo los nombres pueden determinar o no, o llevarnos a ideas predeterminadas sobre las personas. Y hablo de Jazmín de la Guerra, que parece un llamamiento ácrata, parece una cosa contradictoria, una flor, y era el emblema de los hippies de los años 60. Pues ella tiene este nombre, es real, y es una amiga mía de la infancia. Y por supuesto le pregunté si a ella le importaría salir con ese nombre o habría que cambiarlo o eliminar el capítulo. Y dijo que estaba encantada, claro, que estaba muy orgullosa. O sea, que es un homenaje para cualquiera que se lea, y sobre todo saber que forma parte de un libro y que forma parte de tu memoria. Eso es una maravilla. Bueno, entonces cuéntanos cómo es el procedimiento ahora. ¿Lo has llevado a una editorial y te has firmado el contrato? Lo he llevado a una editorial, he firmado el contrato, ahora hay que hacer un repaso ortotipográfico y pensar con definición qué número de páginas va a ir, el formato, luego se maqueta. ¿Va a haber ilustraciones, por ejemplo? No. Vale. No.
Hay que pensar la portada. Sí. Transmiten ideas, Sí, por cierto. Bueno, yo tengo de las mías. Sí, es verdad. Bueno, esto... Luego la editorial hace lo que quiere, claro, luego cambia... Claro, exacto. Entonces, después de la maquetación, que ya será verano, agosto es inhábil, ya lo doy por... Pues no creo que salga antes de otoño. Estamos ahora en junio. Sí, O sea, pero para septiembre, octubre, ¿no? A lo mejor. No lo sé. Ya eso ya no está en mis manos, ya depende de la editorial. Muy bien. Este es el proceso. Muy bien. ¿Y te ha costado mucho encontrar una editorial que te lo edite? Te lo digo porque hay mucho escritor por ahí frustrado. Hay mucho escritor. Es una pena, sí, pero es que hay muchísima gente que tiene muchas cosas que decir, que por eso yo creé este canal, porque hay mucha gente que tiene muchas cosas que decir y que es imposible, o sea, nadie les da esa voz. Entonces, es un poco suerte, es un factor suerte, un factor, no sabría decir, yo desde luego lo he mandado a muchas editoriales. Las que más pululan ahora mismo son las de autoedición y coedición. Y yo quería que fuera una edición tradicional. Indie Libros es una editorial de libros independiente. Y está situada en Sevilla y, bueno, de momento fue la que creyó en el proyecto de Guiomar, le gustó la idea y yo envié mi programa, mi idea editorial y les gustó. No sabría decirte cuáles son los criterios, esto habría que preguntárselo a ellos, claro, no sé. Ya. Pero bueno, como referencia está muy bien, ya has dicho el nombre de la editorial, o sea que el que se anime a escribir algún libro, ¿no? Claro. Sí, bueno, al fin y al cabo es también... Ahora están admitiendo manuscritos, no siempre ocurre. A veces las editoriales están tan saturadas de manuscritos que cierran el cupo, digamos, la aceptación de manuscritos. Y ahora es un momento, ahora es un buen momento. Qué bien. Sí. Bueno, ¿qué más nos quieres contar de tu libro? Pues... ¿Algún capítulo? Porque mira, yo por ejemplo, a mí yo te soy sincera, yo te animaría, por las cosas que he leído de cuando hablas de ti, yo te animaría a que hablaras de ti. Y que estos cuentos ya los vamos a dejar así, pero que más adelante hables más de ti. Porque yo creo que tienes una capacidad, te lo he dicho antes, tienes una capacidad porque por ejemplo hay un capítulo de Asila también, y es que ahí cómo describes todas las cosas, cómo describes lo que sientes, y es que de verdad yo creo que, o sea, no coger historias de otras personas, sino coger de tu propia historia. Sí, bueno, siempre son mis historias. A veces lo cuento en tercera persona y en estilo indirecto y otras veces en primera persona. Pero no nos confundamos, siempre está en mi barrido mental, siempre soy yo. Sí, pero bueno, yo voy a dejar ahí un tip. Hay un capítulo que se llama... Vacaciones en Asila. No, ¿te refieres a este? No, ¿el de la cadera cómo se llama? Artroscopia de cadera. Artroscopia de cadera. La artroscopia de cadera. Que es interesantísimo, que yo te lo he dicho. Cuenta por qué te interesó tanto, cuéntalo, luego ya cuento yo. Bueno, me ha interesado tantísimo porque mezcla un problema que tiene con la cadera, lo mezcla con la separación de su matrimonio. Entonces, claro, yo precisamente le estaba diciendo a Matilde, ¿puedo contar? Sí. Le estaba diciendo a Matilde que precisamente los problemas de cadera tienen mucho que ver con, tanto si es cadera derecha como si es de izquierda, y si eres diestro o eres zurdo, tiene mucho que ver, o sea, la cadera es la primera que recibe la orden para dar un paso hacia adelante. Se empieza a mover la cadera y luego ya se empieza a mover todo lo que es la parte de arriba, ¿no? Y luego ya la pelvis, el cuerpo y el pie y todo. Pero claro, la primera que tiene que recibir la orden no es el pie. La primera que recibe la orden es la cadera. Entonces, ¿qué pasa? Que justamente de ese problema que tuvo ella con la cadera en unas vacaciones, al final, al cabo de un par de años... Bastantes años. Pero aguantando la situación, reteniendo la situación bien retenida, acabó o sea, la historia acaba con la separación, ¿no? Con el divorcio. Y entonces, claro, a mí me pareció flagrante el hecho de... Yo ya, según empecé a leer ese capítulo, ese cuento, yo ya veía cómo iba a acabar, porque yo sabía que el tema de un problema de cadera tenía que ver con la imposibilidad mental, no física, sino mental, que se convierte en algo físico para dar un paso hacia adelante en una situación en la que tú estás teniendo un conflicto. Y efectivamente, al final del capítulo, resulta que se separa. Bueno, yo tengo que decir que este análisis me ha sorprendido mucho porque yo no lo escribí pensando en que había somatizado. Pero fíjate cómo te sale. Pero yo no lo había escrito pensando en eso. Yo lo escribí
porque tenía los recuerdos, porque mi paso por el hospital, la artroscopia de cadera, estamos hablando de hace 10 años, no más, por lo menos 15 años que me hicieron estas dos. Esto es un tratamiento que en su momento era pionero, no, se hace muy frecuentemente en las rodillas, no sé si en los codos, desde luego en la cadera no es frecuente, es más frecuente cortar por los hombros y poner una cadera nueva, una prótesis. Pero como yo era muy joven, sí, 15 años, sí, por ahí. Como yo era muy joven, no consideraban los traumatólogos que pudiera ser viable una prótesis. Pero los dolores eran infames, o sea, los dolores eran insoportables. Yo iba cojeando a trabajar y tomaba muchos analgésicos y me drogaba. Bueno, si vivan las drogas. Total, que... A ver si vamos a cambiar de tema ahora. Bueno, no, vivan las drogas controladas médicamente. ¿Dónde estaba? Bueno, como era pionera, porque era muy joven, no me podían poner o no querían ponerme una prótesis, en el Puerta de Hierro, uno de los traumatólogos, el equipo de traumatólogos, que es gigante, que hay muchísimos doctores, consideró la posibilidad de sujetarme mi propia articulación, sujetarle el resto que yo tenía de cartílago, que se estaba dispersando, casi estaba medio muerto, con una artroscopia, bueno, anclar... un proceso quirúrgico en el que yo del que no me acuerdo bien, pero sí me acuerdo que la recuperación fue durísima, durísima, porque no podía poner el pie en el suelo, tenía que estar en descarga, no podía sentarme con un ángulo que no fuera 90 grados, bueno, o sea, eso que me llevó muchísimo tiempo, para finalmente tener que poner una prótesis. Finalmente tener que separarse. Finalmente una prótesis y separarme. Pero tengo que decir que mi primer marido en ese momento, estuvo ahí a las consecuencias. Llevaba a las niñas al colegio. Sí, llevaba a las niñas al colegio y se ponía nerviosísimo con lo demás. Pero bueno, estuvo ahí, ¿no? De soporte sentimental. Sí. Lo que pasa es que yo no mejoraba la artroscopia, la solución de la artroscopia me llevó un año de mejora ligera y al año estaba igual. Pues claro, la explicación que dice ella... igual? Porque la decisión no la habías tomado, con lo cual el conflicto seguía. La explicación de Doña es que yo tenía que tomar una decisión, pero yo tienes que dar un mentalmente conscientemente yo eso no lo tenía claro, no lo sabía. Claro, pero mira, por ejemplo, el otro día me cuentan unos compañeros, no, es que fulanito es que tiene un problema de riñón, no, es que fulanito me siguen contando, el mismo, ¿no? Que tiene un problema de riñón. Y le digo, dile a fulanito que deje de mirarse el riñón, que tiene un problema económico. Y dice, bueno, también, digo, no, es que el problema de riñón le viene por el problema económico. Entonces, claro, eso es el quid de la cuestión. Entonces, claro, fíjate tú qué fácil, si yo hubiera tenido contacto contigo por aquel entonces, yo te hubiera dicho, no, seguro, bueno, y yo hubiera sabido en aquel entonces todo lo que sé ahora, yo te hubiera dicho, no, ahí tienes que tomar una decisión súper gorda, en cuanto que tomes la decisión, se te quita el problema de la Doña, pero aún así, el cartílago de la cadera lo estaba perdiendo. Claro, pero por eso, era por eso. Algo me tenía que poner en esa cadera. Sí, eso sí, pero seguramente no se hubiera repetido, o a lo mejor, si hubieras tomado la decisión, ese cartílago deja de desgastarse, ¿entiendes? Si es que el cerebro es poderosísimo, y el cerebro y el cuerpo te está hablando continuamente, pero bueno, al final vamos a hablar de mi libro, no del tuyo. Ya. Y el cerebro, o sea, y el cuerpo te está hablando continuamente. Otra cosa es que luego tú sepas la solución, no, lo sepas traducir o no lo sepas traducir, pero bueno, de eso hablaré yo sola, que me haré una entrevista yo de misma para hablar de la descodificación. Yo no lo tengo tan claro, que yo no lo sé, no hay evidencias científicas de lo que estás hablando. Sí que las hay. Todo esto es el testamento del Dr. Hammer, todo eso está completamente asociado. Cada conflicto tiene una parte del cuerpo donde se demuestra. Es claro que somatizamos muchas veces, sí, eso sí, parece cierto. Pero bueno, otras muchas... Bueno, es que no vamos a hablar del mío, vamos a hablar de lo vamos a hablar de lo otro, sí, pero bueno, eso, que me parece, lo que quería comentar es que me parece un capítulo divertidísimo, es uno de los en el que empiezas con una historia, bueno, divertidísimo, dentro del dolor que pasaste y todo el trauma que sufriste, pero que empiezas con una artroscopia de cadera y acabas con una separación. Sí, que es curioso. Sí.
y después una prótesis. Sí, Entonces sí, sí. ya empecé a caminar Ya completamente bien. libre, liberada, ¿Ves? sí, segura de mí misma Sí. y muy recuperada. Es Ujú. verdad que luego, como consecuencia de aquella prótesis, he tenido malestar en la otra, Claro. porque no somos bilaterales Claro. completamente, sino Claro. que vamos... Porque si vas liberando una zona, Sí. vas sobrecargando la otra. Y la cadera es el centro de del equilibrio. cuerpo, del Claro. equilibrio, y entonces luego me tuvieron que poner. Pero ahora tengo que decir que me pusieron las dos caderas artificiales y he cambiado radicalmente de vida. ¿Que bien y pitas mucho en los controles de Sí, seguridad? de vez en cuando, sí. De hecho, Pero porque son caderas de titanio. No, ya no es titanio. ¿De qué es? Es un material aeronáutico, un poco marciano, que ya va más allá del titanio, no sé qué material es, pero de hecho ya no se renuevan. Ajá. Estas caderas ya son para Ya, siempre, son ya para siempre. viven contigo hasta que Ah, mueres. bien, No sé, que fenomenal. tuviera un accidente y se rompiera la pelvis Ya, entera, sí, ¿no? sí. O sea, como tu hueso. Sí, sí, sí. Sí. Muy bien. Bueno, pues ¿qué más cosas nos quieres contar del libro? Pues quiero contar que hay hay un capítulo muy interesante que es Perder la sensatez, Ah, sí. que está basado en parte, me inspiró un libro que cito de Han, de un filósofo coreano que ahora está muy de moda y tiene que ver con el estrés que nos autoproducimos nosotros. Mira, hablando de autolesionarnos y automachacarnos, tiene que ver con esas sensaciones ficticia de que podemos con todo, de que somos capaces, de que podemos tragarnos todo lo que nos echen encima, los autónomos trabajar más que nadie, los empleados llegar a todos los mandados que no se nos ocurran y que no pasa nada y que nos lo vamos cargando en la mochila hasta que perdemos la sensatez, claro. En algún momento hasta que ya lo petamos. Sí, lo que pasa es que hay gente que la pierde antes, que tiene menos capacidad, ¿no? Sobre todo, ¿sabes qué pasa? Sobre todo cuando te dan en la herida. Cuando algo está pasando, porque a mí imagínate que estamos hablando de humillación o de abandono o de cosas de esas que no tienen nada que ver conmigo, yo estoy ahí a lo mío. Pero como tenga que ver con algo que me despierta a mí mi herida, entonces ya salgo como una loba a defender lo que sea. Ese es interesante. Luego, el de Semana Santa Verde es muy gracioso. Ah, ese todavía no has llegado, a ver, otro que hayas llegado. In Memoriam, nuestro famoso comandante Duque del Infantado. Sí. Esto salió a raíz de una exposición que hizo en el Museo del Prado al final del otoño del año 22, en junio del 23, para quien quiera situarse. En octubre, noviembre o por ahí del año 22, el Museo del Prado tenía en préstamo un enorme retablo de propiedad privada y que había pasado por el taller de restauración del Prado y se exponía junto con manuscritos, libros, otros objetos, cuadros y tal. El retablo es propiedad de la familia Arteaga. De hecho, estaba en depósito, estuvo unos años, no sé, 10, 11 años en el Museo del Prado y ha vuelto a la familia. Sí. No sé si volverá o en algún momento volverán a exponerlo. Era un retablo maravilloso, Los Gozos de Santa María se llamaba. Maravilloso, enorme, unas dimensiones inmensas. Yo pensaba, aquí está el primer duque del Infantado, es un retablo situado en los primeros años del siglo XVI. Primer duque del Infantado, y entonces yo hice me retrotraí al duque del Infantado que yo había conocido, el comandante Arteaga, que falleció hace pocos años, ya era muy mayor, pero Begoña y yo hemos volado con él. Qué hombre. ¿Tú también lo recuerdas? Sí, por supuesto, era el colmo del estilo, de la elegancia. Bueno, era el duque. El primer título, nos trataba como reinas. El primer título que tuvo el relato era el duque. Luego me parecía que tenía más enjundia, más memoria, porque es un homenaje a él a raíz de, os digo, esta exposición del retablo que se hizo en el Museo del Prado. Muy bien. Y de todos esos cuentos, ¿cuál es tu favorito? Dinos uno. Aquí te tienes que pringar. Hombre, tengo que elegir uno, el de Guiomar.
claro, que es mi hija, que cuento el dolor y mi punto de vista sobre su trastorno y su enfermedad, y acaba muy optimista, acaba las dos riéndose, madre e hija, es como si lo contara otra persona, en tercera persona, madre e hija, riéndose como locas de una anécdota que pasó en una librería también. Sí. Y me parece que es bonito, que es esperanzador, es optimista, ese es muy bonito. Hay muchos. Leer el libro. Claro, es a lo que vamos. Que cuando se edite. Al final lo estás aquí desmembrando, lo estás dejando como el cartílago de tu carrera. Bueno, muy bien, pues nada, entonces, nada, ya nos queda pues que les invites a que compren el libro cuando se edite. Claro, es que aún no sabemos, no tenemos fecha de edición, nos hemos adelantado un poquito, sí. Ha sido un poquito prematuro, pero da igual, yo vengo otra vez a contar otras cosas, claro, en otro momento, de otros relatos. Claro que sí, y además no, tienes que venir también a, pues eso, a decir cuando se edita y cuando hacemos la presentación. Sí, ¿vale? No os preocupéis que estaremos en contacto. Sí, eso espero. Pues nada más, ¿quieres añadir algo más? No, muchas gracias por bueno, invitarme. Pues entonces ya, como ya ha llegado el momento, que ahora ya es la hora del aperitivo. Es la hora del aperitivo. Pues nada, os dejamos y nos vamos a tomar el aperitivo aquí a la terracita. Gracias a vosotros también. Venga, pues ¿te quieres despedir? O... Gracias a los videntes, telespectadores. Los videntes parece que nos van a hacer aquí la YouTube, no. YouTube es lo que sea, a los que nos ven. A los que nos ven, fenomenal. Sí, gracias por vuestra atención. Y nada, sí, pues vamos a intentar divulgar este vídeo lo más posible y que el libro de Matilde sea un éxito, como todo lo que emprende. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por escucharnos. Y nada, nos vemos prontito. Esperemos que dentro de nada os pueda traer a otra persona tan interesante o más como Matilde. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias.